Gracias, diputado presidente. Yo quiero hacer hoy una reflexión importante sobre este proyecto y quiero dividirlo en dos. La parte histórica de por qué sucede y por qué es necesario hacer un proyecto de ley de este tipo y sobre el fondo del proyecto. Hay que decir que el ingenio Atirro era una parte de un emporio empresarial turrialbeño que incluía un beneficio y un ingenio. Esa gente tenía grandes hectáreas de cañas sembradas y tenían, digamos, un manejo gigantesco de cantidad de área sembrada. Eso implicaba una estabilidad en la cuota e implicaba también que el ingenio tuviera necesidades importantes de caña y esa capacidad para moler esa cantidad. Esa empresa entra en una crisis y se forma una sociedad anónima que se llamó Cañeros del Atlántico S.A. y compró la finca de Los Rojas, incluyendo solo una pequeña parte de caña, y ahí empieza el problema. Cuando se compra esa finca, que no era una finca menor, no era un ingenio pequeñito, era un negocio grande, gigante, también esa empresa entra en problemas. El Estado interviene y y cooperativiza el negocio, forma una cooperativa, pero con un pequeño, digamos, con dos requisitos formales. Tenía que estar Copeagri, porque claramente Copeagri sí maneja muy bien el tema de la caña, entiende cómo es que se compite en el mundo y sabía cómo manejar un ingenio. Y el otro requisito es que Copeatirro estuviera integrado por pequeños productores o por productores. El problema fue que esos productores fueron solo los pequeños y los grandes no se metieron en la cooperativa. Al no entrar, la cooperativa sumamente endeudada porque hereda la deuda de la finca y además hay una reducción de la producción, y al no estar los empresarios grandes en esa cooperativa, claramente hay una necesidad de efectivo porque no se disponía o no se tenía la capacidad para seguir haciendo competitivo el ingenio. Y el CATIE, que también tenía una serie de tierras o bastantes hectáreas sembradas, las cambió por otro producto. De manera tal que ahí se juntaron una serie de malas decisiones, también mala suerte, pero sobre todo, digamos, poca visión del negocio. Cuando Copeagri se sale, se agrava el tema. Copeagri se retira del negocio porque considera que no tiene la capacidad para estar, y entonces ahí es donde empieza el problema más severo. Infocop asume el tema y pide dos requisitos: 2 miembros en la junta directiva, uno técnico y uno político, y dice y un auditor y un contralor, o sea, burocracia, en una empresa que se supone que debe ser competitiva. Y esos 2 votos que estaban sentados ahí tenían que estar en las votaciones indispensables. Es decir, el Infocop es el responsable directo de la quiebra o de la mala administración que tuvo el ingenio. Y además, Infocop empieza a autorizar una serie de créditos desmedidos que han sumado más de 6.000 millones de colones, en las que básicamente, digamos, en ese nivel de deuda, ni aunque baje el Espíritu Santo y Jesucristo van a poder administrar eso. Era imposible que se pudiera sostener una empresa con ese nivel de deuda. Y obviamente con una administración deficiente, porque claramente no sabían, ese miembro de la Junta Directiva político
y ese miembro de la Junta Directiva Técnico no necesariamente conocían el negocio en el que estaban metiendo y administrando, y obviamente hubo una serie de decisiones que son los procesos judiciales que están hoy abiertos y que yo esperaría que sienten las responsabilidades del caso, porque han sido barbaridades las que sucedieron ahí. Y bueno, eso ocasiona que sea insolvente, que esté sumamente endeudado, y las víctimas son los trabajadores. Y nadie en el proceso de intervención, mire que se tiran las pelotitas y la responsabilidad para allá y para acá, hay gente que no se le ha liquidado. Y eso me parece que es una irresponsabilidad del Infocop, porque claramente es un corresponsal de las malas decisiones y de la crisis que ocasionó, al punto de que tuviéramos que, o se tenga que tomar una decisión de trasladar la cuota y distribuirla en otros ingenios del país, de manera tal que sí se justifica que Infocop le cancele a los trabajadores de una cooperativa los derechos laborales, porque claramente estaban ahí y pudieron haber evitado, y pudieron haber anunciado, y pudieron haber tomado medidas correctivas. De manera tal que, por eso yo ofrecí mi apoyo al proyecto. Y entrando por el fondo, yo les dije, cuando se estaba dictaminando el proyecto, que era necesario hacerle cambios al articulado para evitar que después se le cobraran costas a los trabajadores, por como estaba redactado el proyecto, eso iba a implicar, y además pedí que Servicios Técnicos hiciera una revisión para evitar que fuera inconstitucional, en defensa del proyecto, no por estar en contra del proyecto. Yo apoyo el proyecto, lo apoyo desde el día 1 y he estado impulsándolo. Y hubo gente que estuvo manipulando diciendo que el diputado Abarca no apoya, que no apoyaba yo el proyecto. No, eso es falso. Y lo digo aquí con todas las palabras. Es un proyecto necesario para hacer justicia, es un tema de justicia social y eso es aparte de las irresponsabilidades que cometieron algunos. De manera tal que Servicios Técnicos hace un aval de las observaciones que se habían hecho, se redactan mociones que los 3 diputados de Turrialba y los compañeros de Cartago nos ayudaron a mejorar, y ustedes acá en el plenario para corregir unas cédulas, y hoy estamos votando en segundo debate un proyecto, como dije, que va a llevar una calma a víctimas que no tenían, digamos, una relación directa, porque quien tomaba las decisiones estaba sentado en una junta directiva por requisito del Infocop y con una alta responsabilidad, o diría más bien una alta irresponsabilidad en el manejo del negocio. Hay que entender que el negocio de la caña, la molienda, esto está evolucionando. Y las medidas de aquel ingenio gigante en la que se necesitaba caña, bastante, no se le hicieron las adaptaciones al ingenio, entonces teníamos una capacidad tan grande para una cantidad muy poca de producto. Y ni aquí hablar de cuántas deudas le tiene el Infocop a pequeños productores, porque además le agarraban la plata y no se la daban al pequeño productor. Entonces, se juntan todos los males en el tema, se juntaron todas las malas decisiones y lamentablemente hemos tenido que tomar medidas mucho más drásticas en el asunto. Reconozco que ha habido un manejo del ministro, por lo menos estuvo allá con la gente comentándolo, pero lo que es cierto es que ahora debemos enfocar en un uso correcto de esas tierras, que se pueda recuperar, ojalá una parte de esa pérdida, que se utilicen esos terrenos en proyectos productivos y que nunca más se cometa la torpeza de burocratizar una empresa que era rentable y de trabar el desarrollo de una región como se hizo con Atirro, que desde que yo tengo memoria tiene problemas Atirro y siempre ha requerido de
de ayuda del Estado. Con eso